Innovación e Impacto. Para la red de Innovación e Impacto es muy grato poder contar hoy día en este conversatorio con Ede Hijas. La verdad es que lo conocemos de hace un año, pero ya es un súper buen amigo y tiene una disponibilidad extraordinaria. De hecho, cada vez que hablamos está a propósito en distintas partes del mundo. Pensamos que íbamos a transmitir desde Sydney y la verdad que está en Holanda. Pero muchas gracias, Ede, por estar con nosotros. Y quiero comentar que Ede tiene más de 30 años de experiencia en proyectos técnicos y también gerenciales en el Banco Mundial, también en la academia y la consultoría. Su experiencia está en el área de finanzas, infraestructura, medio ambiente, desarrollo sostenible, recursos hídricos, cambio climático, agricultura, economía azul, etcétera, etcétera. Estuvo 23 años en el Banco Mundial, en donde lo dejó hace 2 años, el 2020. En su carrera trabajó con en más de 90 países en vía de desarrollo, en todas las regiones del mundo, desde países muy afectados por conflictos hasta países de ingresos medianos altos. En el Banco Mundial fue responsable de una cartera de alrededor de 80.000 millones de dólares en inversiones y estuvo a cargo de cerca de 800 informes de política y asesoría. Fue director regional de Desarrollo Sostenible y Infraestructura para África y América Latina. También fue director senior para los aspectos sociales, urbanos, rurales y de resiliencia, y gerente del Programa de Infraestructura de Desarrollo Sostenible de China. Dirigió equipos de 700 personas y más de 1000 consultores en casi 70 países. Aparece normalmente en varios medios de comunicación como CNN, el Wall Street Journal, Time, The Economist, etc. Actualmente es CEO de Agent Impact Consulting, una consultora especializada en estrategia, sustentabilidad, evaluación y desarrollo de liderazgo, con oficinas tanto en Washington, D.C., como también Sydney. Desde el punto de vista académico, Ede tiene un PhD y un Master of Science en el MIT. Ha sido profesor en el programa de Ciencias Políticas y Ambientales de la Universidad Johns Hopkins y en el programa de Políticas Públicas de la Universidad de Tsinghua en Beijing. Espero haberlo dicho bien. Ha coeditado distintos libros como Sustainable Low Carbon City Development en China, publicado por el Banco Mundial en 2011, y Tecnologías Disruptivas para el Desarrollo Sostenible. Y también tiene otro libro que se llama Gestión del Conocimiento y Cambio Organizacional. Como ven, el currículum de Ede es bastante vasto y es realmente un honor poder tenerlo entre nosotros. La idea es que Ede nos haga una pequeña presentación y luego, lo más importante, es que se genere una conversación entre todos nosotros. Por lo tanto, Ede, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. En Holanda deben ser tipo 11 de la noche, así que buenas tardes para el resto. En Centroamérica, sí, también es buenas tardes. Y bueno, te dejo con la presentación. Rolando, muchas gracias y a todos ustedes por la invitación. Un gran placer estar con nosotros, con todos ustedes. A pesar del nombre extraño, yo soy colombiano, así que no se asusten por el montón de consonantes que están ahí en el nombre. Como dijo Rolando, una breve presentación para contarles un poquito las conexiones que yo veo en términos del tópico de cambio climático y de adaptación al cambio climático y las microempresas sostenibles y todo el sector empresarial, que a veces no hay muchas conexiones en esa parte global. Las grandes empresas hablan de eso, pero los impactos y las oportunidades de negocio que hay en toda esta parte de adaptación y resiliencia, yo las veo de manera muy importante. A ver, hago la presentación. A ver. Rolando, ¿la puedes ver? Tienes que ponerla allí. Ahí se ve perfecto.
Perfecto, muy bien. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es un poquito de adaptación y resiliencia al cambio climático, pero empecemos por los mensajes principales que les quiero contar. Todo el mundo habla de calentamiento global, pero uno de los puntos importantes es que es muy diferente el futuro de América Latina si el mundo logra mantenerse dentro de un nivel de calentamiento de 1,5 centígrados, o si, como van las cosas, y con todas las promesas de todos los países, a duras penas vamos a llegar de 2,6 a 3 grados de calentamiento. Esos dos futuros son muy diferentes y tienen consecuencias muy diferentes para todos los países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, el segundo punto es que los impactos de cambio climático están sucediendo mucho más rápido de lo que predicen los modelos. Todo el mundo tiende a pensar, uy, no, en el 2050, en el 2100, esta cosa del cambio climático va a estar mucho más complicada. Y resulta de que los impactos están sucediendo mucho más rápido y con mucho más intensidad de lo que dicen los modelos y la ciencia. Cada vez que uno lee en los periódicos, lo que predecía que iba a pasar de aquí 10, 30 años está empezando a pasar hoy. Y les voy a mostrar unos ejemplos de qué tan grave es esta situación. En América Latina, uno de los puntos importantes que hay que resaltar es que el cambio climático está directamente vinculado a la pobreza. Los impactos no afectan de manera igual a toda la población. Los impactos de cambio climático tienen un impacto completamente desproporcionado a los segmentos de la población que son más vulnerables, los más pobres y los más excluidos. Entonces, esa vinculación de pobreza, inequidad y cambio climático es fundamental para América Latina a la hora de hacerle frente, a la hora de tomar medidas de adaptación y resiliencia. Cómo prepararse para el cambio climático no es una cosa que uno tiene que prepararse para lo que va a pasar en el 2030 o en el 2050. Los desastres de hoy, los desastres climáticos de hoy, son el primer paso para uno poder estar preparado. Si uno no está preparado para los desastres de hoy, pues mucho menos va a estar preparado para los desastres de mañana de cambio climático, que van a ser más intensos y más frecuentes. Pero el paso número uno es saber cómo hacerle frente y cómo estar preparados y cómo volver a recuperarse después de estos desastres naturales. Un mensaje importante para esta red, dado el enfoque que ustedes tienen en microempresas, en empresas medianas, es que la adaptación al cambio climático es una buena inversión. Es una buena inversión y es una oportunidad rentable para buenos negocios. Y hay muchas oportunidades que si el gobierno y los empresarios lo piensan bien, hay muchas oportunidades de hacer negocio en ese proceso de fortalecimiento, ese proceso de transformación de las sociedades para volverse más resilientes al cambio climático. Entonces, no hay que mirarlo solo desde el punto de vista, uy, no, esto es un desastre, hay que protegerse, todo eso, sino mirarlo desde el punto de vista, aquí hay unas oportunidades importantes de negocio. Y el último es, nosotros escribimos paper para analizando qué es lo que pueden hacer los países en América Latina con todos estos paquetes de recuperación económica después de la pandemia y cómo lograrlos conectar a la parte de adaptación y resiliencia y cuáles son las ventajas que tienen esa conexión. Cómo se pueden lograr mejores trabajos, mayor generación de empleo, mayor generación de microempresas y empresas medianas para poder que los beneficios económicos y los beneficios de transformación de la sociedad tengan unos beneficios mucho más grandes que con los proyectos de inversión normales que hacen en estas cosas de recuperación económica. Esos son los mensajes de la presentación. Vamos entonces a entrar un poquito en detalle. En el 2018, cuando estaba mirando toda esta parte del Acuerdo de París y todo eso, con todas las promesas que se estaban haciendo en esa época, a duras penas íbamos a llegar a 3 grados centígrados de calentamiento. Incluso ahorita, después de Glasgow, con todo el empuje que se ha hecho en estos últimos 3, 4 años, todavía si se logran cumplir todas las promesas, a duras penas llegan a 2,6 grados centígrados. Así que hay mucho trabajo por hacer en mitigación. Y parte del mensaje importante, yo creo que en Glasgow lo que resultó es que fundamental, hay que empujar toda la parte de mitigación, hay que reducir las emisiones de gas carbónico y gases de invernadero, hay que lograr llegar a 1,5 grados de calentamiento, pero eso no significa que ya, problema resuelto, sino que los impactos del cambio climático, incluso si se logra la meta de París,
requieren unas medidas de adaptación y de resiliencia muy importantes. Entonces, esa historia que di tú hace 10 años habían en las COPs, de que no, si uno hablaba de adaptación, ya listo, es que se da por vencido, ya por fin está cambiando. Yo creo que todo el mundo está dándose cuenta de que hay que trabajar por ambos lados, por la reducción de los gases de invernadero, el gas carbónico, y tanto por la adaptación, el cambio climático. Porque si uno mira en América Latina, la diferencia entre el nivel de calentamiento de 2 grados y 4 grados, a mano izquierda 2 grados, a mano derecha 4 grados, la situación es mucho más complicada en términos de impactos. Entonces, y yo personalmente pienso de que si uno llega a 4 grados centígrados de calentamiento, se empieza a derretir la tundra en Rusia, empieza a salir todo ese metano que está ahí en la tundra, y eso no para uno en 4, sino que uno sigue para 5 o 6 grados centígrados y la cosa se vuelve mucho más complicada. Entonces, lograr la mitigación en ese sentido es muy importante. Y si uno mira los reportes, el último que salió del IPCC, tiene una sección muy especializada en América Latina, y aquí se los mando en la presentación para que lo miren con detalle, en donde, qué dice la ciencia hoy de lo que va a pasar en las distintas subregiones de América Latina, qué va a pasar en términos de sequías, de inundaciones, qué tan rápido se derriten los glaciales, en términos de recursos hídricos, de bosques y de biodiversidad. Y la cosa es complicada. La cosa es que si no se logran cumplir las metas de París, los impactos en muchas zonas de América Latina van a ser tales que la agricultura de subsistencia no va a ser factible, que muchas de las medidas que se van a necesitar para adaptación van a ser mucho más costosas y no hay no solo cómo financiarlas, sino que el beneficio económico no da. Y va a haber que abandonar muchas zonas de la región, va a haber muchas áreas de América Latina que si llegan el calentamiento a 3, 4 grados centígrados, no van a ser factibles desde el punto de vista humano. Otro de los tópicos importantes que hay que darse cuenta es que incluso si todo el mundo se pone serio y se logra los impactos. Ok, ¿ya me escuchan? Si se cumplen las metas de París, ya hay tantos gases de invernadero en la atmósfera que no es que se vaya a recuperar. Los impactos de estabilización de la temperatura son varios siglos. El aumento del nivel del mar van a ser mucho más siglos, incluso un par de miles de años. La estabilización del gas carbónico se demora 100 a 300 años. Así que la cosa es que incluso si el mundo hace esta transformación de cambio climático y de emisiones, ya hay mucho gas carbónico en la atmósfera y eso no es que se vaya a arreglar la cosa de un día para otro. Hablemos un poco de que los impactos del cambio climático están sucediendo mucho más rápido de lo que uno esperaba. Por ejemplo, yo no sé si han visto las noticias de que hay uno de los glaciares grandes en el Polo Norte que se soltó y que se está derritiendo, y que se están derritiendo mucho más rápido y que va a tener un impacto muy importante. Y que el permafrost en el Ártico se está derritiendo 70 años antes de lo que se predecía. E incluso en América Latina, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, calculábamos, eso era a finales de los 80s, entonces estábamos calculando cuándo de pronto se van a derretir los glaciares en los Andes. Entonces empezamos, ya hicimos todos nuestros modelos, ahí todo sofisticado, con las supercomputadoras y toda la cosa, y dijimos, no, eso por ahí para el 2030, 2020, en el peor de los casos, se van a derretir los glaciares. Y uno empieza a ver, y aquí está el Guainía Potosí y el Chacaltaya en el 75, aquí está en el 2000, y aquí está en el 2009. Se fueron, Chacaltaya desapareció, el Potosí básicamente está ido, 20 años antes de lo que decían los modelos. Entonces, parte importante de eso es que incluso si los modelos dicen que van a tener ciertos impactos, a medida que mejora la ciencia, que hay mejores observaciones, que los satélites están más avanzados, que hay mucha más información y que hay mucho mejor conocimiento de la dinámica entre bosques, agua, océano y atmósfera, entonces se van a dar cuenta de que los impactos del cambio climático van a ser mucho más rápidos. Eso significa que la urgencia de estar preparado a estos desastres es mucho más intensa de lo que se estaba esperando. Entonces hay que hacerle frente hoy de manera rápida. El otro mensaje es que los impactos del cambio climático y los niveles de pobreza están muy relacionados.
Si uno mira aquí en este mapa, ¿dónde es que va a caer, a perderse el mayor porcentaje de producción agrícola? Y uno ve dónde están las zonas rojas. Las zonas rojas tienden a ser en países mucho más africanos, hacia el sur y el noreste de Brasil, en donde hay niveles de pobreza muchísimo más altos. Incluso dentro de los países, y uno ve aquí en Brasil, niveles de pobreza, cambio climático. Entonces, niveles de pobreza, mientras más en el lado izquierdo, mientras más claro, más amarillo sea el color, mucho más pobreza hay. En Amazonas, en el nordeste de Brasil, al sur está Río, Sao Paulo, todo el nivel mucho menor de pobreza. Los impactos de cambio climático coordinan exactamente y se refuerza esa cosa de que los hogares más pobres, que tienen menor capacidad de enfrentar esos shocks de cambio climático, es donde más impactos va a haber. Entonces, a la hora de uno como sociedad tratar de hacer frente a esos impactos y de fortalecer la adaptación y la resiliencia, uno tiene que tener un lente de inequidad y de exclusión muy importante para que los beneficios sean fundamentales. Entonces, por ejemplo, la pandemia en América Latina, el cálculo es que ha llevado la pandemia de COVID, el gran avance de muchas personas que habían escapado de la pobreza y estaban por lo menos entre esa zona entre pobreza y clase media, en esa zona vulnerable. Con la pandemia y los impactos económicos, casi 4.8 millones de personas han vuelto a la pobreza. Y el cambio climático, los impactos de huracanes, de inundaciones, de sequías, de todo eso. El Banco Mundial calcula que de aquí al 2030 va a haber 5 millones más de personas que también vuelven a la pobreza. Entonces, lograr uno hacer programas muy enfocados de combinación de cambio climático, resiliencia y pobreza es muy importante en América Latina, mucho más que en otras regiones por los niveles de desigualdad que tiene la región. Ahora, hablemos un poco de que esta cosa de prepararse al cambio climático no es para prepararse para el 2030, el 2050, sino que uno tiene que prepararse ya mismo. Y uno se tiene que empezar a preparar es con los desastres de hoy. Porque uno no puede estar preparado para las consecuencias del cambio climático si no está listo para los desastres climáticos de hoy. Entonces, lograr entender y tener información muy clara de cuáles son los riesgos desde el punto de vista de inundaciones, de sequías, de olas de calor, de pérdida de fuentes de agua, porque si uno espera a que ocurra el desastre ya es muy tarde para prepararse. Y uno no puede confundir adaptación y resiliencia. Uno tiene que estar listo para los desastres de hoy y también empezar a pensar a futuro qué tan graves se van a volver esos shocks a futuro. Pero lo más importante es estar preparados para hoy. Y ahí es donde están, yo creo, las oportunidades importantes de negocio. Porque la adaptación al cambio climático es una buena inversión. Entonces nosotros miramos aquí, estoy en Holanda con el Centro Global de Adaptación, en donde miramos cuál es el retorno, cuáles son los beneficios que se obtienen si uno invierte $1 en distintas inversiones de adaptación y cambio climático. Entonces, si uno invierte un dólar en sistemas de alerta temprana, de sistemas hidrometeorológicos y lograr de que los agricultores tengan la información necesaria, de que las ciudades tengan la información necesaria cuando viene la inundación, que los transportadores sepan cuáles son los riesgos que vienen en términos de los huracanes o esos. Cada dólar que se invierte tiene un beneficio de 5, 10, 15 dólares. Lograr hacer la infraestructura más resiliente, $1 tiene inversión de 1.5 a 10 dólares. Cómo mejorar la producción en zonas secas, una inversión, $1 es de 2 a 10. Entonces, todas estas inversiones en adaptación al cambio climático tienen unos retornos muy importantes desde el punto de vista del gobierno, porque tienen esta combinación de que, primero, evitan las pérdidas. Segundo, tienen unos beneficios económicos porque tienden a hacer que la producción sea mucho más eficiente y tienen unos beneficios sociales y ambientales muy importantes. Entonces es un dividendo triple a las inversiones en adaptación y por eso es que se vuelven tan importantes. Y hay dos cosas que tienen que hacer las empresas, las microempresas. Primero que todo, tienen que estar más preparadas para los desastres hoy. Acabo de terminar un reporte sobre adaptación al cambio climático en África. Hicimos unas encuestas a microempresarios y a empresas medianas en África
Y básicamente 90% de las empresas entienden muy claro cuáles son los impactos del cambio climático. Pérdida en la productividad, pérdida en las ventas, incapacidad de abrir el negocio varios días, pérdida de clientes, pérdida de activos, bien sea en términos de lo que venden, de los cultivos, del ganado que tienen, o daño físico a la propiedad. Entonces, básicamente, y estos son resultados de varios miles de empresarios en toda África, estos son los impactos reales que ellos perciben. Y si uno fuera a Latinoamérica a hacer una encuesta parecida, yo apuesto a que los resultados son son muy parecidos o son peores incluso de tú en el Caribe. Entonces, mensaje número 1 a las empresas es lograr entender cuáles son los impactos desde el punto de vista de cambio climático y cómo estar mejor preparados, pero también hay unas oportunidades de negocio muy importantes. Entonces, con UNECA, los de Naciones Unidas, la Comisión Económica, hicimos un estudio. Estos son los resultados de Egipto. Lo muestro es porque les estoy contando mucho de África, es porque ya terminé ese reporte aquí en África, pero Egipto tiene es muy parecido porque es un país de ingresos medios muy parecido a América Latina en muchos aspectos. Entonces empezamos a hacer unos cálculos. Sí hay un paquete de recuperación económica después de la pandemia. Normalmente los países piensan, no, vamos a hacer más carreteras y hay que hacer aeropuertos y hay que hacer infraestructura y hay que hacer todo eso. Y empezamos a ver cuál es la productividad, el retorno en términos de crecimiento económico y el número de empleos que se produce. Entonces, por ejemplo, en agricultura, ahí se ve la barra azul, los resultados económicos y de empleo en la parte azul. Pero si uno empieza a ver si hay inversiones en irrigación solar, si hay inversiones en semillas más resilientes y todo eso, la verdad es que no es que sea la productividad mucho menor, e incluso hay niveles de empleo que se generan que son mucho más altos. Y si en la parte de recursos naturales, si los programas tradicionales contra los programas de reforestación o agricultura vertical o restauración de los humedales, la verdad es que tienden a ser unos retornos parecidos desde el punto de vista económico. No es que haya que, uy, no, pobrecitos, porque toda esta parte de biodiversidad, eso no es rentable y además genera mucho más empleo y además tiene unos beneficios económicos y sociales mucho más importantes. Pues parte del mensaje es que la adaptación y resiliencia es una parte integral y puede producir generar muchos empleos y generar muchas nuevas microempresas en áreas en las cuales uno no cree. Entonces, con la Organización Mundial del Empleo, hicimos un estudio en realidad, ¿cuáles son los beneficios de los empleos verdes? Pero uno piensa, empleos verdes, ¿sí o no? Todo el mundo empieza a pensar en paneles solares y en carros eléctricos, pero parte de lo que empezamos a decir, no, pero es que hay empleos verdes para la resiliencia, la reforestación, control de desertificación, manejo de las cuencas, la parte agroforestal, incluso con la protección del suelo. Empezamos a ver cuáles son el número de empleos directos por cada $1.000.000 para poderlo comparar con otros programas de trabajo que son mucho más tradicionales en infraestructura. Y resulta de que los empleos verdes para resiliencia tienden a tener niveles de generación de empleo más altos. Entonces, si lo que está empezando el gobierno a la hora de crisis económicas es poder invertir y hacer inyección de capital para poder generar empleo, la resiliencia es una opción bastante importante en ese sentido. Entonces, en América Latina, el BID calcula más o menos que los países necesitan para ahí $77.000.000.000 de aquí al 2030 para hacerle frente al cambio climático. Pero la inversión pública solo tiene plata por ahí para una cuarta parte de las necesidades. El resto tiene que venir del sector privado. Pero si uno mira, si hizo una encuesta de 78 de los grandes bancos, las instituciones financieras privadas en América Latina, y menos del 40% tienen guías de inversión que consideren los riesgos del cambio climático. Entonces, si los banqueros no entienden el cambio climático y no se dan cuenta de que hay que proteger las inversiones y los préstamos, pero que al mismo tiempo hay muchas oportunidades de negocio y hay que poner recursos para generar esas empresas. Entonces, hay una falta de conocimiento, incluso en los grandes bancos de América Latina, que hay que hacerle frente en ese proceso. Entonces, ¿cómo movilizar más recursos para poder que los empresarios tengan nuevos instrumentos financieros para inversiones resilientes?
enfocar de que los paquetes de recuperación económica no sean todo infraestructura tradicional, sino que tengan esa percepción de adaptación y resiliencia al cambio climático, lograr esa inversión que no sea todo concreto, sino apoyar a la naturaleza y proteger a la naturaleza, que en realidad es el colchón más importante para podernos defender del cambio climático. No hay cómo protegerse del cambio climático a punto de concreto. No hay concreto suficiente para poder uno tener diques para proteger con la inundación o represas para poder hacerle frente a la sequía. Hay que trabajar con la naturaleza, hay que proteger a la naturaleza de tal manera que si haya un cierto nivel de inversión en temas de concreto, pero esas soluciones grises y verdes al mismo tiempo logran ese nivel balanceado y mucho más económico de protección contra la adaptación y el cambio climático. Así que un poco de ideas como para comenzar con la conversación. Y lo que me dijo Rolando es que esto era un conversatorio. Así que, Rolando, tú nos facilitas, yo no sé quién va a facilitar la conversación. Sí. Con mucho gusto a ver qué preguntas hay. Ok, Ede, muchas gracias. A ver, yo creo que quien quiera participar de los que están presentes puede levantar la mano ahí en las reacciones, y yo voy a ir tomando nota de las personas que están en la plataforma. Dejo abierto entonces para que partan. Siempre el primero cuesta que parta, ¿verdad? Pero adelante, ¿quién? A veces no, Rolando. Nos lanzamos así al agua. Muy de bien, una vez Ernesto. y lo que Adelante. Si quieres te buscamos es presentas, salvavidas. Ernesto, con Ede. Mucho gusto, Ede. Muy interesante tu presentación. Excelente, bien enfocada y directa. Te saludo Ernesto Samayoa. Yo soy director de operaciones del World Environment Center. Y nosotros somos una organización que hemos sido aliados con muchos de los que están aquí presentes, con Rolando, Elba y compañía, y hemos venido desarrollando proyectos que van enfocados al tema de desarrollo sostenible y donde tratamos de combinar la parte de apoyo a empresas a que sean más competitivas, buscando por un lado su beneficio económico, pero por supuesto también sabiendo lo que tú mencionas de que si no tomamos otros factores que tal vez pueden ser como externos a las empresas, en un momento menos pensado, pueden afectarles, ¿verdad? Como inundaciones, muchas lluvias, etcétera. Entonces, aquí con nosotros que estamos aquí presentes, ya que nos conocemos entre varios, tenemos diferentes capacidades, diría yo, ¿verdad? De aportar en estos temas. Entonces, te pregunto, ¿cómo ves tú en cuanto al tema de estos efectos y de tú mostraste ahí en una de tus láminas la necesidad de la participación del sector privado, pero muchas veces hay cierta voluntad, pero tal vez no están como las diferentes partes del rompecabezas para en realidad llevar a cabo un programa de interés de aporte en algunos países en específico, en algunos sectores. Entonces, si nos pudieras recomendar tú, si en el caso, por ejemplo, que aquí estamos nosotros y queremos desarrollar una iniciativa en todo este sentido que va enfocado a mejorar la parte del sector privado en cuanto a competitividad, a sabiendas que hay que ejecutar temas sobre reforestación, etcétera, ¿qué nos podrías recomendar tú como para que podamos nosotros aunar esfuerzos? Pues primero que todo es cambiar un poquito como la narrativa, ¿okay? Porque todo el mundo empieza a hablar de cambio climático y las grandes empresas empiezan a pensar no, hay que reducir emisiones de gas carbónico y hay que tener nuestras iniciativas ambientales porque hay que reducir el impacto, lo cual está muy bien. Pero el impacto importante, sobre todo a nivel de pobreza, a nivel de impacto social, a nivel de microempresas, es toda la parte de adaptación. Entonces, lograr decir, y la adaptación no puede uno verlo como un gasto, sino como un factor de productividad y eficiencia. Entonces, yo siempre he contado la historia de que yo tenía unos clientes chinos en la ciudad de Ningbo, que es el tercer puerto más grande de la China. Y entonces, el alcalde, cuando yo estaba en el Banco Mundial, el alcalde decía, nosotros queremos estudiar más todo esto con el cambio climático y queremos hacer un plan de resiliencia y adaptación, pero tiene que ser secreto. Y yo dije, ¿por qué secreto?
No, porque es que si nosotros empezamos a contar todos los riesgos que tenemos, se nos van los inversionistas, y nosotros lo que queremos es ser la ciudad más preparada de China para el cambio climático y poder hacer eso para vendernos y posicionarnos para que haya más inversión en Ningbo, porque aquí tenemos riesgos, pero estamos preparados para esos riesgos y no se vayan a otras ciudades que no están tan preparadas. Entonces, no mirar esa visión de resiliencia y adaptación no como una crisis, sino como una oportunidad de productividad y de rentabilidad, cambia la conversación. Y entonces cambia la conversación de no es que hay unos riesgos muy horribles a cómo manejo yo la información climática, la información de riesgos, para poder hacerle frente a esos riesgos y hacer inversión para poder tener una mayor productividad. Ahorita con toda esta parte de la pandemia, todas estas cadenas de producción están súper atrancadas y en las noticias todo el mundo, no, hay que buscar cómo hacer la resiliencia de las cadenas de valor. Ese es otro punto en donde las grandes empresas que necesitan todas estas cadenas de valores, bien sea en la parte agrícola o en la parte de producción, necesitan que todas estas microempresas que hacen parte de su cadena estén listos para esos desastres. Por ejemplo, en Tailandia, en Bangkok, cuando hubo las inundaciones enormes a finales de los 90, ahí fue donde empezaron Toyota y los grandes productores y los grandes productores que dependían mucho de los semiconductores que tenían allá. Se dieron cuenta de que Bangkok se inundó 3 semanas y todas las empresas pararon. Y ahí es que se dieron cuenta de que no, este cuento de cambio climático no es una cosa etérea, tiene unos impactos fundamentales en toda esta parte de cadenas de valores. Entonces, uno lograr a las grandes empresas que tienen mayor capacidad, mayor conocimiento, que entienden más de estos riesgos y puedes decirle, no, parte importante no es solo que se protejan ustedes, sino toda esta cadena de valor, cómo apoyan a las microempresas que trabajan con ustedes para fortalecer esa capacidad, para que ellos sean tan más eficientes y para que los costos de ustedes sean mucho menores. Cambia la conversación. Y entonces en el sector agrícola o en el sector de ecoturismo, mencionaban que muchos de ustedes están trabajando. Por ejemplo, el sector de turismo mexicano, parte de lo que ellos se posicionan a nivel global, es que sí, nosotros tenemos huracanes, pero si ustedes vienen un huracán, cuando están aquí de vacaciones, tenemos los mejores planes de resiliencia para todo eso. Entonces, por ejemplo, los hoteles tienen planes de resiliencia tales que si van al refugio, el hotel mismo lleva la cocina al refugio y les da la comida de primera clase que tenían en el hotel en el refugio. Entonces, todos esos planes de contingencia y decirles, no, aquí de pronto estos riesgos, pero estamos preparados, hace que el sector de turismo de México sea mucho más competitivo que otros sitios en donde digan, no, pues de malas, si viene el huracán, ahí veremos qué se hace. Entonces, esa conexión de resiliencia con competitividad, no mucha gente la está mirando y yo creo que ese es a futuro. Excelente, gracias. Interesante el comentario de hecho, creo que es como repensar también dónde hay que enfocar la inversión. ¿Pero crees tú que los organismos que financian están pensando así o siguen pensando en financiar los proyectos con un enfoque como hace 5 o 10 años atrás? No, yo creo que los organismos de financiamiento internacional están empezando, pero solamente en los últimos 2, 3, 4 años, a tomar mucho más en serio estos riesgos de cambio climático. Incluso dentro del Banco Mundial, solo se empezó a obligar a cada proyecto a mirar la parte de cambio climático hace por ahí 4 años. Antes era como voluntario. Y solo hace 4 años dijeron, ¿sabe qué? Esto es tan serio que todos los proyectos tienen que mirar cuáles son los riesgos de desastres naturales y de cambio climático, porque si no se hacen los proyectos y si no se diseñan con esa visión, los costos a los países hacen que el rendimiento económico de esas inversiones sea mucho menor y la carga de la deuda sea mucho mayor, porque entonces si tú haces una carretera y la carretera no está diseñada para las inundaciones de hoy y de mañana, entonces cada tanto empieza a cortarse la carretera, no solo hay que reconstruirla, sino que el costo económico, porque que no haya ese flujo de vehículos y ese flujo de carga y esos beneficios económicos,
hacen que se pierda la productividad de esas inversiones. El Banco Mundial empezó y después empezaron todos los otros organismos de financiamiento. Pero como te digo, la encuesta muestra de que menos del 40% de los bancos privados en América Latina no tienen todavía esa visión. Entonces, si 60% de los grandes inversionistas financieros en América Latina no tienen esa visión, el nivel de riesgo en inversión es muy alto y se siguen haciendo inversiones sin esa perspectiva y eso hace que la rentabilidad sea mucho menor. No por el diseño, porque a la hora de la hora es muy optimista en decir, este es mi plan de negocios, esto es lo que va a pasar, pero si uno no tiene esa visión de que tienen estos riesgos de inundación, de sequías, de huracanes, de todo eso. Entonces, la verdad es que la rentabilidad que pueden tener esos negocios va a ser mucho menor, porque avanzan en productividad 2 pasos adelante y el desastre hace que den un paso atrás, 2 adelante, 1 atrás. Ok. Pablo, no sé si tú quieres hacer directamente la pregunta, yo prefiero que la hagas directo, si es que tienes micrófono. Estamos, Pablo Flores había escrito una pregunta por el chat. Si la pandemia ha tenido impacto positivo en el cambio climático, no, para nada. Ya los últimos datos del año pasado muestran de que la recuperación, lamentablemente el nivel de emisiones de gas carbónico se desatrasó ahí mismo. Así que no hubo, no es que haya, al fin y al cabo, las emisiones tanto de energía como de transporte, como de edificios, como de deforestación, tienen unas tendencias tan importantes que incluso con el impacto de la pandemia no se lograron cambiar esas tendencias. Así que la transformación económica que se necesita hacer para reducir las emisiones va a ser muy importante. Y en América Latina para muchos países no es tanto la parte de energía, porque con las hidroeléctricas la matriz energética de la región es muy verde. Pero en términos de transporte, en términos de deforestación, de cambio de uso, en términos de prácticas agrícolas, hay todavía muchísimo por hacer en ese proceso. Ok, gracias. Iba a decir que Pablo no podía hablar porque está todavía con COVID y tiene muchísima tos, por eso no abrió el micro. Oye, Pablo, pues que te sientas mejor y que te mejores. Por eso hice una pregunta al COVID, está bien enfocado ahí. Lo está viviendo. Jorge, adelante. Que te presentas si quieres primero. Un abrazo cariñoso a todos. Yo vivo en este país larguito, maravilloso, llamado Chile. Estoy aquí cerquita de NBC, en Viña del Mar, y he tratado de especializarme un poco en esta maravillosa actividad que se llama los encuentros humanos. Yo ya no hablo de turismo, hablo de encuentros humanos. Y la verdad las cosas es que me provoca una profunda tristeza, diría yo, ver las cifras que nos compartes y ver esta incapacidad del ser humano de poder reaccionar frente a algo tan evidente, ¿no? Son números súper claros y nos llevan a un precipicio que seguimos caminando. Y ahí quizás un par de entre preguntas y comentarios, yo creo que sí. ¿Cuál es tu impresión respecto, no en el cambio climático, sino que en la actitud humana? A mí me interesa mucho la variante humana, esta mirada, ¿no es cierto?, que es la que tiene que salir a cambiar conductas, porque si no, no llegamos. ¿Y cuál es tu impresión en pandemia, ¿no? Cuando estamos hablando de la pandemia, que efectivamente quizás lo que hace efecto invernadero siguen igual, pero creo que hay una mirada, al menos yo la vivo así en mi país, un poco diferente hacia lo que ha significado nuestro actuar con el planeta. ¿Cómo aquilatar esto? ¿No es cierto? ¿Cómo no perder ese momentum? Que hay mucho más sensibilidad, que hay mucho más disposición, al menos en la ciudadanía. No estoy tan claro en la empresarialidad y en el mundo de la política pública. Y segundo, ¿qué sugerencia hay? Nosotros en esto de los encuentros humanos lo estamos tratando de aplicar al máximo en la educación. Yo creo que aquí si no proponemos un sistema no solo de sensibilización, sino que pretender que las futuras generaciones las eduquemos, las concienticemos, provoquemos esos cambios necesarios, creo que va a ser difícil en nuestra querida Latinoamérica, sobre todo con tanta comunidad pobre que tampoco tiene mucho conocimiento de lo que allí está ocurriendo. Entonces, y me da un poco de rabia de repente cuando prendo la televisión para ver noticias, me someto a las noticias y empiezo a ver un volcamiento de la empresa, ¿no?, a tratar de verdizar
su imagen, ¿no es cierto? Hoy día los bancos todos hablan de contribuir a no sé qué, etcétera, etcétera, y que está bien quizás, pero ¿cómo hacemos una educación un poco más profunda, de cambios reales y no de un marketing que muchas veces no alcanza el objetivo? Así que, entre comentario y pregunta, pero sobre todo en el ámbito de la migración emocional del ser humano encerrado en pandemia hacia este planeta, que nos detuvimos un rato y en alguna forma nos dio mensajes, y en el ámbito de la educación, que también me parece tremendamente importante, y te mando un cariñoso saludo aquí desde Latinoamérica. Gracias, Jorge. En términos de educación, yo creo que la educación tiene un papel fundamental para que las sociedades se vuelvan estén mucho mejor preparadas para el cambio climático. Por ejemplo, cuando pasó el gran tsunami en Japón, en Fukushima, después del tsunami, como al año, yo estaba recorriendo las ciudades ahí que estaban afectadas, aprendiendo un poquito, porque Japón es el mejor país del mundo en términos de preparación para los desastres naturales. Y entonces me estaban contando que proporcionalmente murieron muchos menos niños que adultos a la hora del desastre. Y eso es muy extraño, porque normalmente en los desastres los niños son más vulnerables y tienden a morir mucho en mayor proporción que los adultos. Y en Japón era al revés. Y la pregunta era ¿por qué? Y era porque el sistema educativo tiene esa visión de poder estar preparado, saber exactamente a la hora del desastre qué hacer. Y entonces hacen estas pruebas permanentes todos los meses para distintos estilos de desastre, para su terremoto y para su tsunami. Llega, suena la alarma de tsunami de verdad, ellos saben exactamente que tienen que subir al piso 5º y qué es lo que tienen que hacer, y muy pocos niños murieron, precisamente porque es que ese sistema educativo los concientiza de todos estos riesgos que existen respecto al cambio climático y cómo hacer de frente. Por ejemplo, muchas personas, la proporción de personas con discapacidades que murieron en Fukushima fue más alta que la población. Y no era tanto por infraestructura, porque ellos tienen, Japón es impecable en hora de diseño universal, para poder tener la movilidad de las personas con discapacidad es número 1 el nivel. Pero resulta de que por más infraestructura que uno tenga, si no hay esa cohesión social y esa claridad de que viene un tsunami, ¿quién se encarga de apoyar a esta persona con discapacidad? Y si esa persona, ¿quién es el reemplazo? Si no hay esa cohesión social, el impacto es mucho más alto. Entonces, cuando hubo estas olas de calor en París, hace 6, 7 años, que murieron decenas de miles de ancianos, no tanto por la infraestructura en París, imagínense, es el número 1, pero no hay esa cohesión social de apoyo a los más vulnerables a la hora de tener esos impactos sociales. Y se dieron cuenta en París de que eso no era aceptable, y entonces pusieron todo un programa de cambio de comportamiento de las personas de la sociedad para poder cuidar a los ancianos a la hora de tener estas olas de calor tan importantes. Entonces yo creo que estos desastres, y el COVID es un desastre de eso, no es necesariamente de cambio climático, pero es un desastre. Hay que aprovecharlos para que la sociedad tenga unos cambios de comportamiento importantes, tenga unos cambios de solidaridad y entendimiento de cuáles son los riesgos del cambio climático, para poder hacerle frente como individuos, como hogares, como comunidades, como sociedad en general, para poder decir cómo nos volvemos más resilientes, cómo nos adaptamos mejor a estas cosas de cambio climático, muchos de los impactos de los cuales no hay manera de cambiarlos dentro de la comunidad, porque al fin y al cabo son estos procesos globales, pero sí hay una responsabilidad de cómo prepararse para que los impactos no sean tan fuertes, y cómo lograr movilizar a la sociedad en completo, el sector privado y el sector gubernamental, nacional y local, y las comunidades, para poder hacer frente, porque todo el mundo tiene un papel que cumplir, y mucho de eso es cambio de comportamiento. Mucho de eso es cambio de comportamiento. Y en muchas ciudades ha habido estas crisis de agua, en donde en Cape Town, en Sudáfrica, donde estaban el día 0. Ellos sabían exactamente, tenían unos niveles de sequía que llevaban 3, 4 años, y las cosas se volvieron tan graves que sabía que tenían 150 días para llegar al día 0, en donde Cape Town se quedaba sin agua. Y en cosas de 100 días, la sociedad completa empieza a decirnos que nosotros estamos botando mucha agua. Y parte de nuestro proceso de resiliencia al cambio climático tiene que ser
cambio de comportamiento. Entonces, en el hotel, yo estaba allá en Cape Town, tenían reloj de arena en la ducha. Uno entraba a la ducha, entonces decían, voltee el reloj de arena, y cuando acabe el reloj de arena, que eran 3 minutos, acabe la ducha. Y todos esos procesos de cambio de comportamiento, en donde la responsabilidad de personal, de hogares, de comunidad, de hacerle frente y estar preparado a los shocks, es parte fundamental de la solución. Porque eso no es que uno vaya a aumentar resiliencia para poder hacer más represas y tener más agua. No hay agua suficiente para poder hacer frente al cambio climático. Esa conciencia de que cada gota de agua cuente, que cada kilovatio de hora de energía cuente, es fundamental en ese proceso. Entonces, lograr que estas crisis, y eso pasa mucho después de huracanes y después de eso, que hay unos niveles de solidaridad y entendimiento de eso, no se pierda, que de aquí a que cuando ya por fin el COVID se vuelva endémico, esa solidaridad no desaparezca, sino que se revierta en procesos de fortalecimiento y de cambio de comportamiento para hacerle frente a la siguiente crisis más grande, que va a ser mucho peor de cambio climático. Yo creo que va a ser muy importante. Ok. Abdiel. Abdiel. Sí, buenas tardes. Quiero aprovechar para hacerle 2 preguntas. Extraordinaria su exposición. Visto que en la mayoría de los municipios de América Latina, pero sobre todo en América Central, tenemos un grave problema de los residuos, que son focos de contaminación de acuíferos y demás. ¿Vería usted como un negocio verde generar innovación tecnológica para el proceso de estos? Número 1. Y número 2, tengo un proyecto para procesar estos residuos. ¿A dónde recomendaría usted presentar, a qué sitios presentar este tipo de proyectos? Gracias. Muy bien. No, residuos sólidos claramente tienen unos beneficios ambientales muy importantes, pero no mucha gente ve los beneficios de adaptación al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en Haití, en Port-au-Prince, estaba yo con el alcalde y el alcalde decía, no, nosotros necesitamos ampliar el sistema de drenaje porque nos estamos inundando todos los años cada vez peor. Y entonces yo le dije, no, venga, vamos a ver los canales de drenaje. Y resulta que los canales de drenaje estaban llenos por ahí al 90% de pura basura. Obviamente el agua no tiene cómo salir si todas las cañadas y todos los ríos y todos los canales están llenos de basura, que es lo que pasa frecuentemente. Entonces, un buen sistema de manejo y tratamiento de los residuos y de poder toda esa parte, no solo tiene beneficios ambientales muy importantes, tiene beneficios de adaptación y resiliencia al cambio climático muy importantes. Y a la hora de presentar proyectos en términos de residuos sólidos, yo lo que veo a nivel global es que hay mucho fondo ambiental que está empezando a apoyar estas iniciativas, pero también hay mucho fondo que está empezando a mirar esta parte de adaptación y resiliencia. Y en Glasgow, los países desarrollados se comprometieron a duplicar los fondos para adaptación y resiliencia, porque en estos momentos es 80% de los fondos de cambio climático van a mitigación y solo 20% van a adaptación. Entonces se comprometieron a duplicarlos de aquí al 2025 y yo creo que lo que va a haber es mucho más fondos en ese sentido. Y si uno logra hacer la conexión entre manejos de residuos sólidos y lograr de que la basura no entre a canales y a ríos y a cañadas y que disminuyan la capacidad de evacuación de la inundación, entonces uno hace esa vinculación entre residuos sólidos y adaptación, que es otra posible fuente de financiamiento para este estilo de proyectos. Mira, Ede, voy a aprovechar de tomar 2 preguntas que están en la plataforma que están relacionadas con lo último. Lo primero es una pregunta relacionada a que si tú fueras donante y tuvieras $100 millones, ¿en qué invertirías en Latinoamérica en adaptación, en mitigación o en qué cosa? Y la segunda, también que tenía que ver con lo que preguntaba Abdiel, es que en Glasgow se habló mucho
del metano, incluso más allá muchas veces del CO2. Entonces da la impresión que van a haber muchos fondos también orientados al metano. Sí, esa cosa del metano a mí me saca de quicio, porque el metano es uno de esos gases que tienen muchísima mayor intensidad desde el punto de vista de gas invernadero. Es un problema que era mucho más fácil de resolver desde el punto de vista técnico, porque al fin y al cabo lo único que hay que hacer es encontrar en la tubería donde se está escapando el metano y cerrar la tubería. Entonces no es nada complicado de tú con respecto al proceso de deforestación, que es muchísimo más difícil. El problema de metano era mucho más sencillo. Llevan 10 años hablando del problema y solamente en Glasgow, 10 años después por fin dijeron, bueno, vamos a hacerle frente al problema de metano. Entonces sí, va a haber mucho fondo por ese sentido, por fin. Con mucho retraso y yo creo que es un tópico fácil de trabajar desde el punto de vista técnico, no es tan complicado desde el punto de vista de políticas o institucional y hay que sacar esos programas adelante lo más rápido posible. Ahora, en América Latina, $100 millones, mitigación o adaptación, 2 puntos. Dada la vinculación tan importante que hay entre adaptación y pobreza, los impactos de cambio climático son muchísimo más intensos en familias pobres. Entonces, lograr hacer programas de adaptación enfocados a la pobreza tienen unos beneficios tanto económicos, ambientales como o sociales, comparado a proyectos de mitigación. Yo no estoy diciendo que los proyectos de mitigación no sean tan importantes, pero a la hora de comparar y a la hora de mirar la desigualdad tan importante que hay en América Latina, se vuelve muy importante. Ahora, proyectos en donde uno tenga la combinación mitigación, adaptación, pobreza, es donde uno tiene mayor opción de lograr como la triple banda. Los que jueguen billar saben de eso. Entonces, por ejemplo, la parte de agricultura inteligente respecto al punto de vista de cambio climático, para poder lograr de que haya mayor captura de carbono en el suelo, para que el proceso productivo sea más resiliente y por lo tanto más productivo y eficiente desde el punto de vista económico, y programas que estén enfocados a zonas rurales de alta pobreza, tienen esa vinculación, mitigación, adaptación, pobreza, que yo creo que es tan importante en América Latina. Así que a la hora de escoger, cada país, cada región tiene distintas problemáticas y distintas oportunidades, pero en general la parte de agricultura orgánica, inteligente, con prácticas que sean beneficiosas desde el punto de vista de mitigación, que preparen desde el punto de vista de adaptación y que estén enfocados a la pobreza, tienen una combinación muy útil, yo creo. Excelente. Los dos Cristian pidieron la palabra. Primero Cristian Cárdenas. Bienvenido, Cristian, si quieres te presenta. O levantaste la mano, vi que levantaste la mano, ¿o no? Sí, muchas gracias, Rolando. Mucho gusto de estar aquí, Ede. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante, con dramáticas cifras de lo que se viene, si no tenemos cuidado. Y como muy bien decía, seguimos caminando hacia ese precipicio. Mi área de trabajo es eficiencia energética. Y si bien es cierto, uno mira dando un pasito hacia atrás a quienes somos responsables de las emisiones, no solamente las personas, sino que también todos los sectores productivos en un país, en una región como la América Latina. Uno de estos más importantes tal vez sea, por lo menos en el caso de Chile, por ejemplo, industria y minería. Entonces, en una situación paralela a la que tú nos representabas de mitigación, adaptación, pobreza, quería saber ¿cómo ves tú un sistema tal vez un poquito, o unas etapas un poquito paralelas, pero que también con una parte un poquito previa que tendría que ver con, y es lo que te quiero proponer, a ver qué te parece, eficiencia energética para la parte de industrias, todos los sectores que ocupan energía en algún país, en alguna región, minería, industria, transporte, comunicaciones, generación residencial, pública, etc. Pero eficiencia energética, mitigación, adaptación y desarrollo, porque con el desarrollo sacas a la gente de la pobreza. Por lo tanto, en ese diagrama, pero
en la eficiencia energética, que si la llegas a lograr, mucho de la mitigación ocurre por sí sola. Las empresas que hacen eficiencia energética, obviamente que reducen mucho sus emisiones y por lo tanto ese efecto que tú nos estabas tan bien describiendo se consigue. Mi pregunta para ti es si eso es una cosa que tú ves viable y los fondos que estarían para eso. No voy a hablar de países desarrollados como Estados Unidos, que es donde yo estoy, en la Universidad de Florida, pero más que nada América Latina. Entonces, primero una nota antes de empezar a responderte. Yo creo que las lecciones de eficiencia energética son muy importantes, sobre todo en la parte de financiamiento y de microempresas, son muy importantes para la adaptación y resiliencia. ¿Por qué? Porque el negocio de eficiencia energética es un negocio de inversión para ahorros. Yo me acuerdo cuando estábamos empezando en China a apoyar estos proyectos de eficiencia energética, los bancos no sabían cómo evaluar estos proyectos, porque ellos están acostumbrados a proyectos de producción. Te voy a prestar para que compres una máquina o que hagas una fábrica para producir cosas que vas a vender. Pero esto de prestar plata... Es el driver, perdón, es el driver. O sea, la eficiencia energética es un negocio. Si no está el driver ahí, un periodo de pago razonable, a nadie le va a interesar, amén de la legislación. Prestar plata para reducir tu costo energético, no sabían cómo evaluarlo, pero resulta de que los periodos de pago de la deuda desde el punto de vista de eficiencia energética son tremendos. Es un gran negocio en ese sentido, sobre todo en áreas cuando el costo de energía no está subsidiado. A la hora de mirar adaptación y resiliencia, las inversiones es para ahorrarse los daños, ahorrarse los costos de reconstrucción, los costos de pérdida, todo eso. Entonces, los bancos no saben muy bien cómo evaluar inversiones que te ahorren plata. Entonces, esas lecciones de cómo invertir en eficiencia energética y cómo los bancos se acostumbraron a invertir en eso, tienen un paralelo muy importante, yo creo, a la adaptación. Y todavía no se ha hecho esos puentes en ese sentido. La conexión de eficiencia energética es fundamental, sobre todo la conexión con adaptación y resiliencia es muy importante, sobre todo en dos ambientes. Uno es cuando se depende mucho de energía hidroeléctrica. Entonces, cuando hay mucha mayor variabilidad del sistema hidrológico y las represas suben y bajan y hay unas sequías importantes, lograr que cada kilovatio hora se utilice de la manera más eficiente es parte integral del proceso de adaptación y resiliencia. Porque si hay esos riesgos de la producción y se está perdiendo energía por no tener programas de eficiencia energética, tiene un sistema energético mucho más vulnerable al cambio climático. Entonces, esa eficiencia energética es fundamental cuando los países dependen mucho de energía hidroeléctrica. El segundo tópico es en zonas tropicales, en donde hay estas olas de calor que van a ser más intensas, más largas y más frecuentes con el cambio climático, que hacen que la carga del sistema energético por los aires acondicionados sea mucho más alta. Entonces, esa ineficiencia de aires acondicionados y de sistemas de refrigeración que existe hoy es un área fundamental para la adaptación al cambio climático. Porque parte de la adaptación es que va a haber que manejar mucho más claro todos estos sistemas de refrigeración. En muchos países tropicales, el número de días que se va a sobrepasar más allá de 30, 32 grados centígrados va a aumentar para poder que la gente trabaje, que los estudiantes puedan concentrarse, necesitan aire acondicionado. Con las ineficiencias tecnológicas de hoy en aire acondicionado, no hay manera. Entonces, esa vinculación de eficiencia energética con resiliencia respecto a las crisis de temperatura va a ser importante. En sitios donde todavía todo sea solar y donde no tengan crisis muy grandes de eso, la vinculación es menos, pero en América Latina, toda la parte hidroeléctrica, casi todos los países, y países tropicales con riesgo con ineficiencias de aire acondicionado,
lo que tú digas, y a medida que aumenta la clase media, todo el mundo compra aire acondicionado, de lo primero que compra. Primero la televisión, luego el aire acondicionado. Y un aire acondicionado de alta, bien ineficiente hace que la vulnerabilidad del sistema eléctrico sea mucho más alta. Entonces, esos son un par de ejemplos de esa vinculación que no siempre habla mucho el sector eléctrico, pero yo creo que es fundamental hacerle frente. Gracias, Ede. Cristian Izquierdo, bienvenido. Hola, bueno, soy el director técnico para WEC. En parte ya contestó mis preguntas, pero quisiera nada más complementar dos cosas. Me parece muy interesante el cambio en los fondos o el aumento en los fondos. Sin embargo, algo que nosotros hemos observado frecuentemente es que hay un desfase, yo diría, en dos cosas. Si bien los fondos existen, muchas veces, y particularmente en Centroamérica, y hablo porque de ahí son muchos de los socios de la red, es el tamaño de los proyectos. Cuando uno se va para cuestiones prácticas, por ejemplo, en algún punto queríamos hacer algunos proyectos y veíamos, bueno, esto realmente en cuántas toneladas de CO2 me estás pidiendo. La realidad es que no eran proyectos pequeños, o sea, realmente no había financiamiento para proyectos pequeños. Entonces, aunque había gente que quería acceder a fondos, la realidad es que necesitabas tú juntar 20, 30 pequeños proyectos para lograr algo. Y eso, si no lo trabajabas con gobierno, no era. Segundo, también hay un cierto desfase entre lo que hace el gobierno, y particularmente en adaptación, lo que proveen los fondos y lo que quiere hacer en un momento dado el sector privado. ¿A qué voy? Es decir, el gobierno de pronto tiene su prioridad, a veces en cierta área geográfica, a veces en cierto lugar, y cuando llega el sector privado y propone fuera de esa área geográfica, fuera de esas áreas prioritarias que ya tienen preestablecidas, es muy difícil a veces incluso tener el aval o la aceptación para que el proveedor de fondos, llámese banco, etcétera, dé como el ok. Entonces, a lo que hoy esto genera un desfase de tiempo entre que se empieza a comprender cómo hacer. Y entonces, esa era una de mis preguntas. En su experiencia, ¿cuánto tiempo pasa para que pase esto? Porque hace poco igual, no sé, hace dos años, 3 años, con unos colegas también de la Universidad de Nueva York y del Instituto Tecnológico de Illinois, hicimos un escaneo en Centroamérica, por ejemplo, de los fondos. Y encontramos dos cosas graves. Prácticamente todos eran extranjeros, o sea, no había fondos locales. Y segundo, es que en realidad no se estaba prestando el dinero. A veces era un poco irónico de que se tenía el dinero y no se prestaba. Y cuando fuimos a los bancos a preguntar, ¿por qué no lo prestas? En parte era esto que comentaba, de que no sabían cómo evaluar, pero en parte era a veces un poco, y lo voy a decir así tal cual, hasta ridículo, porque le decíamos, ok, ¿qué les estás pidiendo? Y cuando iban a pedir crédito, les pedían un montón de requisitos relacionados con todo el tema ambiental. Y cuando les decíamos, ok, ¿y cómo les das el seguimiento una vez que les prestas el dinero? Todos los criterios eran netamente financieros. Entonces era un poco así como para que la persona del sector privado, porque esto también lo analizamos en este artículo, y llegamos a la conclusión de que para ellos es un esfuerzo, y aquí hablo económicamente, a lo mejor del doble en generar los indicadores, en monitorearlos, para que cuando te prestan el dinero el criterio es netamente financiero. Entonces muchas veces las pequeñas empresas decían, bueno, pido este crédito en teoría suave, que me va a costar el doble de esfuerzo, el doble de tiempo, o pido un crédito normal que al final del día va a ser un poco más caro, pero no me piden nada de esto adicional. Porque la respuesta fácil era, no, es que el banco no promociona el crédito verde. No, muchas veces sí lo promocionaban, pero estaba este desfase. Y esto lleva a situaciones como lo que comentaba Abdiel, de pronto está la gran pregunta, ¿en dónde yo pido este dinero? Y yo creo que ahí van a estar los fondos. Más bien es el desfase de adaptación.
Ahora, después de unos años, por ejemplo, los centros de producción más limpia, varios de los conocidos que estamos, puedo hablar de El Salvador, puedo hablar de Guatemala, puedo hablar de Nicaragua, los mismos centros se convirtieron en ese ente técnico para evaluar el riesgo para los bancos, ¿no? Y claro, ahora ya empieza a bajar más fácilmente en esos fondos, sea para eficiencia energética, para producción más limpia, etcétera. Incluso se ha bajado como que el techo, ¿no? del dinero adaptándolo. Pero aquí estamos hablando de que producción más limpia se empezó en el 98 más o menos, ¿no? 2000, y estamos en el 2021, pasaron casi 20 años. Exacto. Para que funcione realmente, me refiero como un mercado, ¿no? Porque los fondos ahí están, pero muchas veces han sido más como concurso, como un llamado a la mejor a través de una agencia, a través de un gobierno. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes inquietudes, sobre todo de las pequeñas organizaciones. Saben que ahí hay, saben que va hacia allá el tema, pero la pregunta es, ¿cómo puede hacerle yo para acceder a estos fondos o para acelerar ese proceso? Dos o tres ideas al respecto. Una de las críticas más grandes a los fondos financieros de cambio climático, Oxfam sacó el reporte ahorita en Glasgow, es que solamente por ahí el 5% de los fondos, incluso menos, llega a las comunidades más pobres. Porque es más difícil llegar allá, porque tienen menos capacidad, porque los proyectos son más pequeños y por lo tanto no les interesa. Y entonces todos esos fondos los capturan a las ciudades más grandes o las provincias más ricas y que tienen más capacidad y que pueden hacer los proyectos más rápido. Entonces tienen unos sesgos de inequidad que refuerzan el problema, porque son las comunidades más débiles las que están más afectadas por el cambio climático. Entonces, por ejemplo, los fondos de adaptación, la gran mayoría van a Asia, a toda la parte de China, Vietnam, Filipinas, Indonesia, todo eso, y mucho menos van a África, mientras que África es donde más se necesita. En América Latina, entre México, Brasil, Argentina, captura la mayor parte de los recursos, siendo que es Centroamérica y el Caribe donde más se afecta. Entonces, esos niveles esa desigualdad y esa inequidad se refuerza precisamente por lo que mencionaba. Y muchos gobiernos no miran, no arman procesos de agregación de proyectos pequeños. Porque una de las respuestas es poder decir, listo, no, hagamos como plataformas en donde todas estas organizaciones que trabajan con base puedan agregar, y no hay ninguna organización que logre agregar lo suficiente para los $200 millones que se necesita como mínimo, pero lograr una red que tenga suficiente capacidad y que tenga suficiente habilidad de lograr encontrar las soluciones para las comunidades más pobres es parte fundamental de la solución. Entonces eso no se resuelve solo por organizaciones independientes, tiene que haber un proceso de agregación en ese proceso. Y estábamos hablando de energía, de eficiencia energética, es el mismo reto, los ESCOs, las empresas pequeñas, lograr ese proceso de agregación para poder que haya suficiente flujo de fondos para interesar al mercado financiero, era uno de los grandes retos en ese proceso. Así que yo creo que la segunda parte de la solución es la responsabilidad del gobierno de montar plataformas que agreguen, que aglutinen a todos esos proyectos pequeños. Tercero, la experiencia con los fondos ambientales en algunos países ha sido positiva, pero se han demorado, como tú dices, 20 años. Y yo creo que ampliar esos fondos ambientales para poder hacer fondos de adaptación y resiliencia va a ser la siguiente frontera. ¿Cómo logran desagregar los fondos centrales a provincias, a municipios, a zonas rurales para poder hacer apoyos de proyectos comunitarios con esa visión de resiliencia? Y eso ha empezado muy poquito. Filipinas, por ejemplo, tenía unos programas de desarrollo comunitario, mucho de eso de lo que llamaban en América Latina los fondos sociales de inversión.
que se fueron fondos sociales de inversión para la resiliencia. Yo creo que esos mecanismos que hacen que el gobierno logre llegar a las comunidades más pobres, hay que adaptarlos para poder fortalecer el proceso de resiliencia de las comunidades, que no es solamente infraestructura, sino todo un proceso de transformación, de entendimiento de los riesgos climáticos y de acciones muy a nivel local en ese sentido. Entonces, no es que te tenga la respuesta así, pues, ideal, pero 2 o 3 ideas de cómo veo yo las tendencias a futuro. Y el problema, y lo que a mí también me da mucha angustia, es que nos vamos a demorar otros 20 años para poder hacer toda esta parte de resiliencia, y en 20 años los impactos climáticos va a ser mucho más difícil hacerle frente, porque si no está uno preparado para los desastres de hoy, y son 20 años de impactos, de shocks, hasta que por fin las comunidades tengan inversiones para la resiliencia, va a ser una generación que se va a perder en términos de niveles de pobreza, porque no hay cómo escapar. Si tú, por fin, el hogar escapa de pobreza, sube a vulnerable, en el siguiente shock climático se devuelve a pobreza. Entonces, se va a perder una generación si no se aceleran esos procesos de adaptación y resiliencia. Usted, una última, y perdón, y cierro. Vería interesante, uno de los socios de la red se dedica, de hecho, a evaluación de riesgos y riesgos climáticos, etcétera. Vería interesante, y aquí me refiero tipo Banco Mundial, organizaciones de este tipo, es Banco Interamericano, qué sé yo, de que se hiciera una propuesta justamente para crear, no sé si un piloto por lo menos, por ejemplo, que se tomara Centroamérica, en justamente, dado que se tienen los planes de riesgo climático y de adaptación, porque ellos ayudaron a desarrollarlos, que se propusiera un proyecto para hacer esta desagregación, al menos en un país o en una comunidad, y ver un piloto de cómo podría hacerse este proceso más rápido, que en conjunto con la red eso se pudiera proponer como un proyecto, o sería algo que se sabe, pero no habría interés de parte de los organismos por fomentar. No, mi recomendación es no empezar a crear mecanismos nuevos, porque eso es lo que más demora. Mientras uno arma nuevas instituciones, nuevos procedimientos, nuevas regulaciones, todo nuevo, para adaptación y resiliencia se demora uno mucho. Entonces, uno buscar instituciones que tengan los sistemas montados en cosas parecidas y que le pueda uno montar la parte de adaptación y resiliencia y cambio climático y riesgo climático para no tener que reinventar todo, sino que ponerlo encima. Entonces, por ejemplo, muchos de los sistemas de protección social, que por ejemplo en América Latina funcionan básicamente en todos estos países, que les dan subsidio a las familias para que tengan los niños en el colegio, están empezando a decir, pero si nosotros tenemos el sistema, sabemos dónde están los pobres, podemos acceder al proceso, ¿por qué no le ponemos un sistema de apoyo financiero a las familias que les reduzca el riesgo al cambio climático? Cuando viene el huracán, saben exactamente cuándo son las familias pobres, tienen las tarjetas que reciben los fondos mensuales, inyéctele más plata para poder ayudar con la resiliencia en ese proceso. Entonces, no les toca hacer un sistema de apoyo de riesgo climático y apoyo financiero a familias independientes, sino buscar y ser creativos en qué sistemas existen que uno les pueda agregar la parte de cambio climático. Esa es una manera más fácil y más rápida de no tener que empezar de cero, sino poder aprovechar el caballo y todo el carruaje que ya está montado y uno ponerle ahí su costal de cambio climático. Sí, okay, claro. Yo lo veía un poco ahí como para después diseminar la experiencia en otros países, pero no, me queda claro. Siempre es mejor construir sobre lo que ya existe. Ok, Ede, la verdad es que estamos súper entretenidos, pero tampoco ya sabemos que ya estás casi de madrugada. Quiero comentarte que el lema de nuestra red para este año es impulsando la inversión, la sostenibilidad, la innovación en pequeños negocios para generar impactos a gran escala. Si te fijas, un poco está súper orientado, ¿cierto?, en lo que estamos hablando. Iliana, una sola pregunta, una sola.
no quiero dejarla pasar, Ileana de Guatemala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy breve. Me llamo Ileana Navas, soy de Guatemala, pues yo trabajo en Vista Volcanes, que somos una empresa enfocada en la producción de productos biológicos para agricultura orgánica. Para hacerlo muy corto, ¿cómo va el tema? Pues realmente a nosotros llevamos 10 años en este proyecto, pero nos ha costado que realmente la educación con la gente que tienen el impacto tanto del beneficio de estos productos, la transición a agricultura orgánica y realmente cómo pues pueden pues ser beneficiados con el ingreso, pero también el problema de sus exportaciones, tanto Pacto Verde que está ahora en Europa, cómo ve este tratado, cómo ve tanto las oportunidades o los problemas si no hacemos esta transición, o sea, tanto a nivel en tiempo para hacer el cambio como estamos y de apoyo económico, pues nosotros estamos en Centroamérica y exportamos mucho a lo que es Estados Unidos y Europa. Solamente. No, la verdad es que el movimiento de consumo de productos orgánicos no tiene vuelta atrás. Yo lo veo creciendo de manera muy eficiente y yo creo que lograr claridad desde el punto de vista de estándares y de certificación va a ser uno de los tópicos más importantes a futuro. Porque hay esa tendencia a que todo se vuelve orgánico y en realidad de orgánico poco a poco. Entonces yo creo que fortalecer, lograr de que haya estos acuerdos de tal manera que los sellos orgánicos se reconozcan y vengan con esa prima de que pueda financiar la rentabilidad de los negocios agrícolas orgánicos va a ser un tópico importante a futuro. Uno de los retos también de la producción orgánica es que pueden ser más vulnerables a los riesgos climáticos. Entonces, en Centroamérica hay que pensarlo muy bien cómo lograr de que la producción orgánica no colapse por los cambios climáticos de temperatura o de frecuencia de huracanes y de todo eso. Porque la producción no orgánica tiende a tener una resiliencia distinta, que tiene unos costos desde el punto de vista de químicos y de fertilizantes y de todo eso que es precisamente lo que se quiere lograr con la orgánica. Entonces hay que pensarlo con mucho cuidado y lograr fortalecer esa adaptación y resiliencia de los sistemas agrícolas orgánicos a futuro para que la rentabilidad continúe. Entonces, dos ideas al respecto. Pero yo lo veo es un mercado que va a continuar creciendo de manera muy importante en el futuro. Ok, Ede, ahora sí que te dejamos. Hay algunas otras preguntas, pero ya nos pasamos bastante en el tiempo y como te decía, un poco la red lo que busca es eso, ¿cierto? De buscar llegar con impacto, ¿cierto? A ese 5% que tú decías de los fondos que llegaban a levantar la pobreza con cambio climático, con adaptación, con resiliencia. Nosotros estamos tratando de agrupar, ¿cierto? De asociar para poder llegar y poder acceder a esos fondos para finalmente impactar. De alguna manera, como decimos en la red, muchos pequeños cambios hacen un gran cambio. Por lo tanto, de eso también no nos podemos olvidar. Mira, la virtualidad nos permitió que en esta presentación, en este conversatorio, tuviésemos personas de 13 países distintos, lo cual es una virtud de la virtualidad, pero lo que no es virtud es que no se va a sentir el aplauso que te queremos dar por estar con nosotros. Te vamos a dar un aplauso virtual por lo menos, ¿verdad? Muchas gracias. Y yo creo que lamentablemente para ti, los miembros de la red nos van a pedir que nuevamente, ¿cierto?, pueda estar con nosotros Creemos que ya eres parte de la red y te vamos a invitar a ser realmente un socio, ¿cómo se llama, Patricia? Honorario. Un aliado. Un aliado estratégico de la red. Así que muchas gracias.
Y bueno, también comentarles al resto que con esto terminamos el primer día de nuestra jornada de fortalecimiento y vinculación para miembros de la red. Mañana tenemos otros 2 miembros que van a mostrar lo que hacen y también las reuniones 1 a 1 que tenemos planificado. Así que, Ede, muchas gracias. Gracias a todos los que están acá y gracias también a los que están en plataforma. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acomodarme porque normalmente yo iba a estar en Sydney, entonces esta reunión es más tarde de lo que normalmente iban a tener ustedes en los conversatorios. Muchas gracias por los cambios de horarios y todo eso. Ha sido un placer conversar con todos ustedes. Muy interesantes sus preguntas y con gusto ser un aliado en lo que pueda colaborar con la red. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ede. Mucho gusto. Y a todos los organizadores. Felicitaciones. Gusto de verlos. Se cuidan. Nos vemos. Felicitaciones. Gracias por la Muchas invitación, gracias, Rolando. Saludos a Muchas todos. gracias, chao, gusto verlo. Nos vemos mañana. Recuerden que nos vemos mañana. Chao. Chao, señora, a la orden. Cuídense. Chao. Chao, Cristian. Chao, chao, Rolando y Vicky. Que les vaya Chao, muy bien. Cristian. Y a Gusto de todos también. verte. Igualmente, gracias. Chao.